faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. 'Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under, instead of going under. ¿Nos puedes decir tu nombre y qué deporte practicas? Mi nombre es Claudia Ivonne Sales Boyoli y practico ultradistancia, que es correr en senderos y montañas, que es correr más de lo que se corre en un maratón. ¿Qué importancia consideras que tiene el trabajo multidisciplinario? Es una importancia básica para cualquier deportista, sea de alto rendimiento o sea amateur, o sea nada más que hagas un deporte de hobby, porque es un complemento de todo, cada una de los rubros, como un nutriólogo, un psicólogo, un fisio y un quiropráctico, ¿no? En mi caso, ellos, pues si yo tengo un triunfo o termino una carrera, gane o no gane podium, al final todos ellos están detrás mío, ¿no? Incluso a veces más bien adelante, ¿no? Ellos son los que me preparan. Entonces, si es algo básico, como por ejemplo no esperarse a tener lesiones, ¿no? Sino desde antes que ellos te traten y prever. ¿Podrías darnos un ejemplo en tu experiencia del trabajo multidisciplinario de estas ciencias? Bueno, un ejemplo es muy claro en lo que yo hago, que es correr, a veces se corre más de 20 horas, incluso a veces se corre más de 30 horas, donde descansas poco realmente, a veces no duermes, entonces el cuerpo realmente pues tiene una carga y también la mente, ¿no? Muchas veces en esas carreras un 80% es la mente, ¿no? Porque el cuerpo desde 10 horas, 8 horas ya te dice que pares. Entonces digo, un ejemplo muy claro es cuando la gente no va preparada mental ni físicamente, y físicamente me refiero a que haya ido a sus masajes, que haya ido con el nutriólogo, que haya ido con el quiropráctico. Todo eso, si no van, empiezan las lesiones, y muchas veces las lesiones se dan después de una carrera. Mientras estás en la carrera, como traes la adrenalina, realmente si algo te duele, a veces si estás muy fuerte mentalmente lo evades, pero después vienen las consecuencias. Entonces si tú no te tratas desde antes, esos problemas se van a presentar incluso en una carrera o después de la carrera, ¿no? Lo que yo siempre veo que a diferencia de lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, que a veces nos fallan los mexicanos, es que nosotros no prevemos, ¿no? Una vez que ya suceden las cosas, ya pensamos en un masajista, en un fisio o en un psicólogo, ¿no? Entonces sí, la importancia que hacen estos países es que prevén lo que nos falta a nosotros. ¿Tú has trabajado con equipo multidisciplinario para tus carreras? Sí, yo he trabajado con fisio, con quiropráctico, con nutrióloga, incluso en Tijuana, Monterrey y ahora aquí en Querétaro, que es donde radico desde hace un año. Y lo que sí, no, con psicólogo no, digo, la parte mental, pues digo, practico un poco de yoga, meditación, esa parte pues la hago yo ahora sí que por mi cuenta, ¿no? Yo nunca he tenido la parte de que me siente con un psicólogo y vea cómo trabajar esa parte, porque sí veo que en México no está muy bien claro esa necesidad, ¿no? Entonces digo, esa la trabajo por mi parte, ¿no? Como ya lo mencioné, con meditación, yoga y trabajo de que las metas que he superado, tanto personales y físicas, es lo que me impulsa a mí a seguir, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos esta mañana con el doctor Alfonso Chávez Valdés. Buenos días, doctor. Buenos días. Y vamos a hacerle una pequeña entrevista acerca de su trabajo, su experiencia profesional, de lo que nos pueda compartir. ¿Nos puede platicar un breve resumen de su currículum? Sí, claro, sí, yo soy licenciado en psicología. Soy especialista en psicología clínica y de la salud, con una maestría que hice en Valencia, en España. Soy también maestro en psicología social y de las organizaciones, especialista en nutrición deportiva y psicología deportiva, y tengo un doctorado en psicología con énfasis en investigación en salud y deporte. Okay, excelente. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el papel que usted desempeña con los deportistas?
Bueno, son varios los papeles debido a mi currículum. Como les explicaba, soy nutriólogo y a la vez soy psicólogo, entonces muchas veces el paciente o el atleta que yo atiendo pues está buscando desempeñarse de manera más adecuada. Entonces a veces vemos variables como la cuestión nutricional y a veces vemos variables como la cuestión psicológica, o a veces ambas, dependiendo del tipo de atleta con el que estemos trabajando. En mi experiencia profesional pues trabajo con atletas que desde el rodeo hasta el fútbol soccer, para darles una explicación. Entonces en la cuestión del fútbol soccer pues se trabaja con ambas variables, con la variable de nutrición bastante. De hecho ahorita estoy trabajando en un Box Lunch, que vamos a tener un partido el 26 de agosto en Monterrey, y estamos trabajando también lo que son los martes y los jueves con terapia de relajación y concentración y de técnicas de entrenamiento mental para que los deportistas lleguen mejor. Y en el rodeo, por ejemplo, trabajo con los atletas en concentración que necesitan estar atentos en todo momento. Sí, excelente. Esto nos lleva a la segunda pregunta, que sería: ¿qué beneficios específicos ha notado en el desempeño de los atletas o clientes con los que ha trabajado? Bastante. Yo diría que los atletas mejoran en un lapso no mayor a 2 meses. El atleta empieza a ver los resultados y empieza a sentirse mejor, y lo dice la misma interés que presentan por la consulta. Regresa el atleta, regresa motivado, regresa con cambios y manifiesta tener pues una competencia más placentera y con mejores resultados. Ahorita tenemos atletas que han llegado a ser campeones, atletas que están representando a México internacionalmente y que estoy trabajando con ellos, que tengo la oportunidad de seguir trabajando con ellos. Okay, muy bien. Tercera pregunta sería: en su experiencia, ¿nos puede platicar un poquito de cómo es el trabajo multidisciplinario con otros profesionales también? Bueno, pues ahorita estamos trabajando a nivel Iberoamérica, internacional, con la FIAP, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. En ese caso yo soy representante para México de la psicología del deporte en esa asociación, y pues estamos haciendo planes de hacer investigación. Ahorita tenemos un plan de hacer una investigación sobre la reducción del peso corporal por medio de la actividad física y entrenamiento en terapia cognitivo-conductual con énfasis en imaginería mental, y también estamos trabajando en proyectos con el fútbol soccer en representación a nivel escolar en los grupos y su comportamiento. Es un estudio que ahorita es exploratorio, debido a que estamos haciendo estudio de campo, pero vamos a compararlo con instituciones de España, con instituciones de Colombia, de algunos países de Centroamérica, y estamos trabajando en ese sentido. Y penúltima pregunta sería: en Chihuahua, a nivel estado, a nivel ciudad, ¿cómo va el avance de la psicología deportiva? ¿Cómo es el campo laboral? Mira, en la cuestión del campo laboral, en mi experiencia personal, he tenido bastante trabajo, un trabajo que en lo particular, bueno, pues ha costado algún tiempo, ¿no?, en darse a reconocer, pero sí ha ido creciendo el número de pacientes que consultan particularmente, pero a la vez también he tenido la oportunidad de trabajar con equipos de béisbol a nivel estatal y con equipos privados de fútbol soccer y equipos también de natación a nivel universidad y a nivel preescolar, que también es un área importante, el área infantil. Sobre otros colegas, bueno, pues no tengo realmente mucho contacto, carecemos de algún colegio, de un organismo regulador de la psicología deportiva en Chihuahua. Sin embargo, sí he tenido por ahí noticias de gente que está haciendo psicología deportiva. El problema es que hay un choque ahorita de lo que es el coaching y lo que es la psicología, ¿no? Entonces hay mucha gente que está trabajando supuestamente con psicología deportiva y no tiene las bases o el conocimiento precedente que debe contener para poder trabajar en el área psicológica. Nosotros no dejamos de ser psicólogos y es una parte a considerar importante, ¿no?, que es responsabilidad de nosotros los psicólogos trabajar. Okay. Y por último, en su experiencia personal y con usted mismo, ¿cómo ha usado la psicología deportiva, ya que por lo que sé, pues usted practica el deporte, el fisicoculturismo? Pues realmente ahorita lo que yo hago es actividad física diaria, trato de mantener mi forma, he tratado de llevar un ritmo de vida que pueda compartir con mis atletas con los que yo trabajo. Yo creo mucho en la cuestión de la imagen física, lo que tú representas, el ejemplo que vas a dar.
pero yo en mi currículum como atleta también tuve muchos años donde fui atleta profesional. Yo me dediqué mucho tiempo a correr motocicletas y era una de las fuentes que motivó a que yo estudiara la psicología deportiva, que estudiara la nutrición. Y bueno, pues yo creo que cualquier psicólogo deportivo debe de tener la idea de que pues, ser primero un atleta y luego después convertirte en un coach, un psicólogo, un entrenador de la mente, en la motivación y todo, pues tienes que haber tenido tu propia experiencia. Y a la fecha yo sigo practicando deporte, es algo que me motiva y es algo que trato de promover. Y pues entonces eso sería todo. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Mi amigo y maestro Daniel Castillo González, y vamos a dejar que él se presente en sus títulos. Gracias, Talía. Pues bien, como tú lo has dicho, soy fisioterapeuta. Ya tenemos desde el 2011 que estamos trabajando aquí en Clínica de Terapia Física Biored. Y bueno, pues somos una clínica, un centro de rehabilitación y fisioterapia por una parte deportiva y por otro lado neurológico. Ahorita contamos con 2 de estas especialidades en este ámbito, pues para la atención de la gente que tiene lesiones deportivas, para todos aquellos deportistas, y bueno, también por otro lado, personas que sufren un daño cerebral o un problema motriz. Ok. En sí, ¿qué es la rehabilitación deportiva? Mira, la rehabilitación deportiva es un área especializada, ¿verdad?, del ámbito de la medicina física y rehabilitación, el cual se especializa en la atención al tratamiento y la evaluación de ciertas patologías que se relacionan con el deportista. Lesiones frecuentes que se adquieren por quizá un mal calentamiento o quizá a lo mejor por una sobrecarga muscular. Y bien, este tipo de especialidad, pues bueno, es referente a estas personas, ¿verdad?, a estos pacientes. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación deportiva? El principal objetivo creo que es la prevención. Siempre la fisioterapia deportiva va a ir encaminada a prevenir todo tipo de lesiones. En secundario, ¿verdad? Un objetivo secundario pues es el recuperar y reintegrar al deportista lo más pronto posible a su actividad física para que no pierda sus tiempos en el cual él ha adquirido un cierto entrenamiento, una cierta adaptación. Y bueno, como objetivo del documento secundario pues sería el aliviar o recuperar las lesiones en su estado físico, ¿verdad?, normal, en el que antes se desempeñaban. Ok. ¿Qué cambios has notado en los atletas que se presentan contigo? Bueno, pues tenemos por un lado al paciente deportista que viene por prevenir su lesión. Esto genera un grande cambio en la musculatura, puesto que los pacientes se sienten más ligeros al hacer sus entrenamientos, se sienten sin tanta carga, sin tanta tensión. A veces hay contracturas que se van formando en los músculos que cuando no hay un tratamiento adecuado, pues estas sobrecargas o estas contracturas se vuelven una distensión muscular, hasta inclusive un desgarre. Entonces, pacientes que tienen este tipo de contracturas, este tipo de fibrosis muscular, pues principalmente sienten un cambio a la hora de hacer sus ejercicios. Se sienten más ligeros, se sienten que rinden más, con más energía. Y bueno, cuando por otro lado los pacientes que ya han tenido una lesión y que acuden a fisioterapia rápidamente, que su lesión no se ha vuelto crónica, pues bueno, la recuperación pues la notan día con día, ¿verdad? Se van sintiendo muy bien, mucho mejor, ya sea de lesiones de hombro, de espalda, que tenemos mucho de este tipo, lesiones de rodilla, lesiones de tobillo. Y bueno, cuando son lesiones agudas y que está en nuestras manos, pues le decimos al paciente que empezamos con un tratamiento para quitar el dolor, para quitar la inflamación y para recuperar sus rangos articulares sin dolor, ¿verdad? Porque eso es el principal también objetivo, que el paciente haga sus actividades, que haga sus entrenamientos sin dolor. No es bueno que acudan a realizar sus ejercicios o actividades con dolor, ¿verdad? Esto es un mito. A veces se le dice al deportista, si te duele es bueno, y si te duele pues es que estás haciendo bien el ejercicio, está funcionando. Y bueno, de alguna manera el dolor no es tan malo como parece, pero a veces sí hay un dolor que es por una lesión y lo único que hacen es agravar, ¿verdad?, la situación del problema.
Entonces, con la fisioterapia, pues bueno, principalmente quitamos esto, el dolor, la inflamación, los rangos articulares los aumentamos y definitivamente pues descontracturamos, hacemos que el músculo tenga un mejor rendimiento en sus actividades, en sus contracciones. Ok, bueno, muchas gracias. Realmente fue una explicación muy detallada de todo esto. Gracias. Gracias por tu atención y nos vemos después. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes dar tu nombre, profesión? Hola, soy Mónica Galván, soy nutrióloga, especialista en la parte de nutrición aplicada al deporte. ¿Con qué tipo de deportistas trabajas? Trabajo de manera general con corredores, fondistas, deportistas triatletas, de ultrafondo, nadadores, crossfiteros. Ahorita que está muy de moda el tema de CrossFit, con crossfiteros, muchos taekwondoines, chicos principalmente que están iniciando como en el proceso, principalmente con el objetivo de cuidar su músculo, de favorecer su rendimiento, y principalmente son los mayores deportes. Ok. ¿Qué es para ti la nutrición del deporte? Es aplicar todas las bases que tenemos de nutrición para favorecer tanto desempeño físico en el deportista, favorecer su rendimiento, su composición corporal. Hay muchos deportes que se van a beneficiar cuando los aumentas el músculo, cuando les bajas su porcentaje de grasa. Puede ser muy marcado, por ejemplo, en un deportista que pueda errar o equivocarse en la nutrición alrededor de su desempeño físico o de su competencia, y por lo tanto tener un tema de bajo desempeño, de bajo rendimiento. Por ejemplo, hay mucha gente que lleva un entrenamiento de más de un año, constante, y se equivoca en lo que tiene que hacer un día antes o durante el evento, y le genera diarrea, le genera deshidratación o algún tema como de complicación. Entonces echa a perder todo el esfuerzo del año en un error en el tema de nutrición. Entonces la nutrición se tiene que personalizar, se tiene que individualizar y se tiene que entrenar. La nutrición, de hecho, hay un autor muy específico español que utiliza el término de entrena tu nutrición, porque se tiene que entrenar y no es una nutrición generalizada para todos, sino cada quien va a asimilar o va a necesitar ciertos requerimientos. Ok. En tu experiencia, ¿qué beneficios has visto en tus deportistas? Con el tema de nutrición, muchos. Lo que comentaba ya, cambios en composición corporal, cambios en rendimiento físico, o sea, mucha gente llega a bajar sus tiempos, retrasan la aparición de la fatiga, que eso es también estrategias de nutrición, hablando de la intervención que se tiene. Hay una recuperación más rápida. Por ejemplo, ahorita que tengo muchos competidores que están ahorita en natación, que las competencias son, por ejemplo, fin de semana, sábado y domingo, y llegan a ser 5 o 6 bloques de competencia diarios. Entonces, pone que el primer día pues, lo sacan apenas, porque al final son eventos muy explosivos y muy demandantes, pero corto tiempo, y al final no es tanta o no tienen como tanta la recuperación si no tienen una adecuada nutrición para el día siguiente. Entonces, con nutrición puedes favorecer o retrasar la aparición de fatiga, la recuperación, puedes evitar que se pierda masa muscular cuando son eventos muy demandantes, puedes evitar un tema de cuadro de deshidratación, de hiponatremia, de golpe de calor también. Entonces se tiene que involucrar mucho la parte de ambiente, clima, estrés, o sea, son como muchos los factores que se tienen que considerar también para favorecer el rendimiento. Mucha gente llega a cambiar su composición hablando del porcentaje de grasa, que también es un tema que favorece bastante. Y principalmente eso, marcas deportivas, rendimiento. En el caso de los chicos que están en crecimiento, evitar que se retrase su crecimiento por el desgaste físico que tienen, y al contrario favorecer el rendimiento físico y su crecimiento también. Okay. ¿En qué te basas para generar un régimen para un deportista? O sea, lo básico son temas de cálculos básicos de gasto energético, el gasto que tienen por actividad de día. Los cálculos en el deporte se hacen pero por día, o sea, porque un triatleta puede entrenar un día 3 sesiones o 2 sesiones o 2 bloques, y al siguiente día baja su carga y el tercer día vuelve a subir. Entonces los requerimientos energéticos por día son diferentes para cada quien. Depende del gasto, depende del tipo de actividad y depende del objetivo. Por ejemplo, hay quien va a entrenar para bajar sus tiempos, entonces necesita cierta nutrición alrededor de. Hay quien va a entrenar para aumentar su masa muscular, entonces la alimentación es como un efecto anabólico de crecimiento cuando es el objetivo.
Cuando el objetivo es bajar el porcentaje de grasa, entonces la sesión es diferente y la alimentación también es diferente. Depende mucho de la experiencia que tenga el paciente, depende de la condición del paciente, desde su frecuencia cardíaca en reposo, se les puede hacer pruebas de esfuerzo, se les puede hacer mediciones de lactato para identificar cómo se está recuperando el paciente. Me baso también en sus bioquímicos, que los bioquímicos son muy importantes porque es la parte como una descripción interna de cómo está el paciente antes de que se manifieste clínicamente, en edad, en peso, en composición corporal, en qué momento está de su competencia, si está en una etapa precompetitiva, competitiva, si están en fase de ganar fuerza, de resistencia. O sea, se tiene que considerar como todo, todos los aspectos posibles, desde cómo hay un tema de percepción del esfuerzo también, o sea, cómo el paciente está sintiendo que está haciendo su rendimiento físico, la parte emocional, o sea, son como muchos aspectos que se tienen que considerar también. ¿Consideras importante el trabajo multidisciplinario para un deportista? Sí, es indispensable. No se podría trabajar, o sea, desde la parte de nutrición tengo que entender cómo está la planeación del deporte y por lo tanto necesito trabajar de la mano con el entrenador. Se necesita la parte psicológica para entender cómo se está asimilando las cargas de entrenamiento. Puede haber un tema de alimentación que no se está controlando por un tema emocional. La parte de motivación o de limitantes que pueda tener el paciente cuando se enfrenta en una competencia o en un evento deportivo. Puede ser un tema emocional que, a pesar de que hizo su alimentación, su deporte, o su entrenamiento adecuado, puede ser un tema emocional o de estrés que lo limite. Entonces, creo que cada vez se está logrando tener un mejor trabajo en equipo. Se reconoce cada vez la importancia de este trabajo, y si como profesionistas también delimitamos como hasta qué área puedo cubrir yo, es decir, si yo sé que puedo cubrir nada más la parte de nutrición porque no tengo la especialidad en psicología, no me meto en esa área, ¿no? O sea, tratar como de respetar los campos para trabajar en equipo y poder hacer un mejor trabajo. ¿Hay alguna recomendación adicional? Que todos los deportistas te den la oportunidad de experimentar un tema de nutrición, cómo pueden favorecer su rendimiento físico, que sí tengan un análisis completo, un perfil de psicología, un perfil bioquímico, un perfil de composición corporal, y que sí tratemos como de integrar una parte multidisciplinaria. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes, estamos con la licenciada Olivia González, especialista en nutrición deportiva, y vamos a plantear unas preguntas sobre qué es la nutrición deportiva, que ella nos va a aclarar sobre todas estas dudas. Sí, bueno, muchas gracias, Talía. Bueno, como ya dijo Talía, yo soy licenciada en Bienestar Integral y Nutrición, y mi fuerte se podría decir que es la nutrición deportiva. Ya tengo 4 años trabajando con deportistas principalmente, y pues espero que lo que vayamos a platicar el día de hoy porque sea de ayuda. Bueno, nuestra primera pregunta, ¿qué es la nutrición deportiva? Bueno, la nutrición deportiva se puede decir que es un área relativamente nueva. En sí, en lo que se va a encargar va a ser en brindar recomendaciones necesarias para un paciente deportista, obviamente, para que rinda al máximo, ahora sí que no nada más a la hora de hacer ejercicio, sino antes, durante y después del ejercicio. Entonces, ¿en qué se va a enfocar la nutrición deportiva? En brindar una guía de recomendaciones de alimentación y también de hidratación. Muchas veces las personas como que no toman en cuenta tanto la hidratación, pero en deportistas es muy importante porque muchas veces una deshidratación puede hacer que tu rendimiento vaya disminuyendo a la hora de llevar el ejercicio. Entonces es un área nueva de la nutrición y está enfocada principalmente a llevar al deportista al rendir al máximo durante las competencias. Bueno, otra pregunta, ¿qué conlleva una buena nutrición? Bueno, una buena nutrición, yo creo que esa no es nada más para deportistas, obviamente, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona deberíamos de llevar una buena nutrición. ¿En qué se va a basar una buena nutrición?
Principalmente debemos de saber qué es lo que necesita nuestro cuerpo, o sea, cuántas calorías es lo que requiere nuestro cuerpo, en base a qué. Hay veces que la gente piensa que una dieta, por ejemplo, la que hace la mamá, la puede hacer la hija, y la puede hacer la sobrina, y la puede hacer, como que se puede pasar, ¿no? Pero todos somos diferentes, todos tenemos características diferentes. A lo mejor una persona hace 1 hora de ejercicio, a lo mejor la mamá no hace ejercicio. Entonces las calorías obviamente van a variar dependiendo de tu sexo, dependiendo de tu estatura, dependiendo de cuántos kilogramos pesas y dependiendo de tu actividad física. Entonces, en base a eso se diseña un plan de alimentación que va a estar enfocado, obviamente, a tener un buen, pues no buen aspecto físico, ¿no? Sino que mejorar el bienestar de la persona, que rinda durante todo el día, porque muchas veces la comida es lo que te va a hacer andar activo durante el día, que muchas veces no cree en la gente, ¿no? Hasta que ya empieza a comer lo que debe, es cuando empiezan a decir, ya no me da sueño en la tarde, antes me daba sueño a las 5, a las 6, y ahorita pues ya no. Entonces, en base a eso. ¿Okay? ¿Qué beneficios has notado tú en tus pacientes con una buena nutrición? Bueno, la verdad han sido muchos. Principalmente en todos, el principal beneficio es que pues se sienten mejor consigo mismos, ¿no? Se empiezan a notar cambios en su composición corporal en base a lo que cada uno, ahora sí que es el objetivo de cada uno, ¿no? Entonces ese sería el primero. El segundo es en deportistas, principalmente han logrado disminuir sus marcas, o sea, tanto tiempos, o aumentar pesos si son en deportes de fuerza, o eso principalmente, ¿no? Que han logrado con una buena alimentación, con una buena guía, ir bajando los tiempos, y muchos incluso han logrado conseguir medallas. ¿Qué otro beneficio han tenido? Pues es que principalmente son esos, ¿no? En sí, bienestar general, o sea, se sienten mejor, rinden mejor en los entrenamientos, se recuperan muchísimo más rápido entre una sesión a otra. Hay unos que incluso entrenan hasta 3 veces al día, entonces cuando no llevaban una alimentación adecuada, sí, a la última sesión de ejercicio ya se puede decir que el cuerpo no aguantaba, o sea, no lograba terminar al 100 la sesión de ejercicio, por lo mismo de que no estaban comiendo lo que debían de comer. Entonces, eso es lo que he notado yo más en los pacientes, ¿no? Bueno, otra es, más o menos nos explicaste en el transcurso de las preguntas, ¿en qué te basas para plantear un régimen alimenticio a un atleta común, a un atleta de alto rendimiento? Ok, bueno, ahí principalmente la diferencia de un atleta, ahora sí que se puede decir amateur, ¿no? Como los que practicamos, no sé, a lo mejor CrossFit de que 1 hora, comparado con a lo mejor un deportista de alto rendimiento, supongamos de triatlón, que va encaminado más a Juegos Olímpicos, ¿no? Que es como que el objetivo de cualquier deportista de alto rendimiento, llegar a Juegos Olímpicos, que es la máxima como que fuiste. Entonces, bueno, ahí hay ambulancias. Dejamos el espacio y las Sí, y ahorita lo cortan y lo pegan. Bueno, ahorita me la vuelves a preguntar. Ahora sí. ¿Qué te basas para plantear un régimen alimenticio a un atleta común, a un atleta de alto rendimiento? Bueno, ahí va a ser muy diferente la alimentación que va a llevar un atleta amateur a un atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque obviamente el atleta amateur por lo regular entrena 1 hora, 2 horas máximo al día. Y un deportista de alto rendimiento llega a entrenar hasta 9 horas al día. Entonces, obviamente los requerimientos van a ser diferentes de uno a otro. Entonces, principalmente nos vamos a basar, como les dije anteriormente, en el sexo, en la talla, en la edad, en el peso, en las características de su estilo de vida, ¿no? A qué hora se despierta, a qué horas son sus entrenamientos, cuánto dura cada entrenamiento, qué tipo de deporte es el que está practicando, porque sí varía, es muy diferente a lo mejor las calorías que se le van a recomendar a uno que hace triatlón y las calorías que se le van a recomendar, o la alimentación que se le va a recomendar a una gimnasta, ¿no? O sea, los objetivos van a ser muy diferentes. Entonces, básicamente el deporte que practican,
es lo que va a marcar un poco ahí más la diferencia en cuanto al régimen, ¿no? Y también el objetivo que tenga el paciente, ya sea, digo, no todos los deportistas están, aunque sean de alto rendimiento, están como que en su mejor composición física. Hay pacientes que son deportistas de alto rendimiento y no tienen las características, o sea, tú los ves y dices, no parece deportista de alto rendimiento. Entonces hay muchos que tienen sobrepeso, hay otros que tienen exceso de grasa corporal. Entonces, dependiendo del objetivo, de lo que se busque, es lo que se le va a dar. Ok, bueno, esas serían todas las preguntas que planteamos. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por la disposición para esto. Gracias. Gracias.